Cuando hablamos de diuréticos, hablamos de las drogas que actuando sobre determinadas estructuras renales permiten aumentar el volumen urinario. Existen también otras drogas, como por ejemplo la dopamina, que al mejorar la hemodinamia producen un efecto similar. También tenemos sustancias como los medios de contraste que se usan en estudios por imágenes o algunos hipoglucemiantes que estimulan la glucosuria que por un efecto osmótico aumentan de igual forma el volumen urinario. Pero estas drogas no son diuréticos propiamente dichos. Un punto en común en este grupo de drogas es la selectividad diurética. Todos los diuréticos, menos la espironolactona, van a actuar desde la luz del túbulo y presentan en la luz tubular una concentración que es mucho mayor a la plasmática, y eso es lo que le da la selectividad diurética. La reabsorción de cloruro de sodio ocurre a lo largo de todo el túbulo renal. El efecto diurético de estas drogas se consigue favoreciendo la natriuresis al disminuir esa reabsorción. Esto se asocia a un aumento en las pérdidas urinarias de agua, de sodio y de los iones que acompañan, con un mayor volumen urinario. De esta forma disminuye el volumen circulante y se logra el aumento de la presión oncótica, el pasaje del líquido intersticial a la sangre con disminución de los edemas. El cloruro de sodio se reabsorbe a lo largo de distintos segmentos del túbulo. Lo que tengo que tener presente con el uso crónico de los diuréticos es que todo el cloruro de sodio que no se reabsorbe a nivel proximal se va a reabsorber con mayor avidez en los segmentos distales. Esto suele ocurrir más o menos a los 5 o 7 días del uso de diuréticos, principalmente de la furosemida administrada por vía oral, y se conoce como resistencia al efecto diurético. Otro punto que es importante tener en cuenta es la disminución de la tasa de filtrado glomerular que se relaciona con el uso de determinados diuréticos. Y esto se produce principalmente por una mayor liberación de solutos hacia la mácula densa, que gatillan un mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Finalmente ocurre un aumento en la resistencia de la arteriola aferente con una disminución del flujo sanguíneo renal. Lo que vamos a ver es la clasificación de diuréticos que la ordenamos según el sitio de acción que tienen estas drogas en el túbulo de proximal a distal. La otra cosa que vamos a hacer juntos es repasar un poco de fisiología renal como para que sea más sencillo entender el mecanismo de acción. Del primer grupo que vamos a hablar es de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estos actúan a nivel del túbulo contorneado proximal. Dentro de los inhibidores de la anhidrasa carbónica vamos a hablar sobre todo de la acetazolamida. La dorzolamida es una droga que no tiene efecto diurético y que se utiliza a nivel local para el tratamiento del glaucoma en forma de gotas oftalmológicas. Para explicar un poco el mecanismo de acción de los diuréticos que inhiben a la anhidrasa carbónica, lo que vamos a repasar es fisiología renal. A nivel del túbulo contorneado proximal voy a tener la reabsorción del 75% del sodio, potasio, cloro, calcio y agua que son filtrados. También lo que es fundamental tener en cuenta es que el 90% del bicarbonato a través de la anhidrasa carbónica se reabsorbe en este mismo lugar. Voy a tener reabsorción de aminoácidos, de glucosa y de ácidos orgánicos en un porcentaje elevado. Tengo reabsorción también de magnesio y es el sitio donde va a estar el sistema de secreción de ácidos y bases que me van a permitir la eliminación de drogas que tienen una dinámica renal para su excreción. Si yo esto lo llevo a la clínica, en aquellos pacientes que tienen un daño en el túbulo contorneado proximal, ya sea primario o secundario al uso de algún tipo de drogas como quimioterápicos o antibióticos, yo voy a tener una pérdida en orina de glucosa, proteínas
y electrolitos con una diuresis que va a estar aumentada, y esto tiene un nombre particular y se conoce como síndrome de Fanconi. En esta diapositiva vamos a hablar de la dinámica de acción que ocurre en una célula del túbulo contorneado proximal, donde intervienen las anhidrasas carbónicas para la reabsorción de bicarbonato. El paso inicial lo da la bomba de sodio-potasio ATPasa que se encuentra en relación al capilar peritubular. Ahí se va a generar el gradiente de concentración necesario para la reabsorción de sodio desde la luz del túbulo. Este sodio que se reabsorbe lo hace a través de un contratransporte que permite la eliminación de un protón desde el interior de la célula. Este protón surge de la reacción generada por la anhidrasa carbónica intracelular de tipo 2 y que vamos a ver a continuación. El protón en la luz del túbulo se va a unir a un bicarbonato y va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico, por acción de la anhidrasa carbónica de tipo 4 que se encuentra en la luz del túbulo, se va a disociar en agua y CO2. El agua y la CO2 van a difundir al interior de la célula en forma libre y van a formar nuevamente ácido carbónico. Finalmente, este ácido carbónico es disociado por la anhidrasa carbónica intracelular de tipo 2 en protón y bicarbonato. Este protón es el que va a participar de la reabsorción de sodio a través de su eliminación por un contratransporte a la luz del túbulo. Y el bicarbonato formado finalmente va a egresar hacia el capilar peritubular por un cotransporte que permite también la reabsorción de sodio. Con el uso de la acetazolamida se inhibe la acción de las anhidrasas carbónicas y esto va a generar una orina rica en bicarbonato, sodio y cloro. Al inhibirse la acción de las anhidrasas carbónicas en el túbulo contorneado proximal, yo voy a tener una disminución en la reabsorción de bicarbonato, de cloro y de sodio en este sector. El cloruro de sodio que no se reabsorbe en este sitio, que es bastante proximal en el túbulo, se va a reabsorber en lugares más distales. Entonces esto va a hacer que el ritmo diurético no esté muy aumentado. La otra cosa que tengo que tener presente es que con el uso crónico, el paciente que recibe acetazolamida va a tender a la acidosis metabólica y esto va a disminuir el efecto. Cosas para destacar de la acetazolamida: es un diurético que tiene un efecto natriurético pobre, por lo que explicamos recién. Anteriormente habíamos dicho que el efecto diurético venía de la mano de la natriuresis. Con respecto a la eliminación de bicarbonato, está aumentada y esto ocurre porque la mayor reabsorción de bicarbonato se produce en el túbulo contorneado proximal. La pérdida de potasio también está elevada y la otra cosa que uno tiene que remarcar es que en acidosis metabólica la droga va perdiendo potencia, así que todos los efectos se encuentran disminuidos. En cuanto a la farmacocinética, es una droga que se administra por vía oral con una buena biodisponibilidad. La acetazolamida tiene una alta unión proteica y tiene una amplia distribución tisular. No se metaboliza, tiene excreción urinaria, se filtra en forma escasa y se secreta a través del sistema de ácidos en el túbulo contorneado proximal, donde vamos a ver que puede presentar interacciones con otras drogas que utilizan la misma vía. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica no solo actúan a nivel tubular, también tienen efectos sobre el sistema nervioso central y el ojo. A nivel oftálmico, interfieren con las anhidrasas carbónicas que se encuentran en ese sitio y disminuyen la velocidad de formación del humor acuoso. Esto permite
disminuir la presión intraocular y es importante para el tratamiento del glaucoma. Habíamos visto al inicio de la clase que dentro de este grupo había una droga que se llamaba dorzolamida. La dorzolamida, que viene como gotas oftálmicas, forma parte del tratamiento del glaucoma y justamente su mecanismo de acción, el efecto que tiene sobre las anhidrasas carbónicas, disminuyendo la velocidad de formación del humor acuoso, y esto permite una menor presión intraocular. Con respecto al efecto sobre el sistema nervioso central, los inhibidores de la anhidrasa carbónica actúan sobre los plexos coroideos, disminuyendo la velocidad de formación de líquido cefalorraquídeo. Y esto va a ser beneficioso, por ejemplo, para el tratamiento de entidades como el pseudotumor cerebral. Ahora vamos a charlar un poquitito de efectos adversos. En este punto, lo que es importante remarcar es que cada grupo diurético va a tener su efecto adverso especial y lo más importante es que tiene relación con alteraciones del medio interno. Van a ver que al final de la clase hay unos cuadritos donde uno pone los puntos diferenciales y en común con cada grupo de diurético, pero bueno, esto es algo importante porque cada grupo tiene su característica particular. En cuanto a los diuréticos, que son inhibidores de la anhidrasa carbónica, son uno de los pocos diuréticos que van a generar acidosis metabólica. La mayoría de los diuréticos vamos a ver que predisponen hacia la alcalosis metabólica. Por eso esto es importante remarcarlo. Como efecto adverso diferencial, la acidosis metabólica por una disminución en la reabsorción de bicarbonato. También pueden generar hipocalemia. La otra cosa importante para decir con respecto a la acetazolamida, que muchas veces se puede usar como tratamiento crónico, no buscando el efecto diurético, sino por ahí disminuir la velocidad de producción de líquido cefalorraquídeo, es que inhiben la captación tiroidea de yodo, así que es importante en estos pacientes monitorizar el perfil tiroideo y eventualmente suplementarlo si está en déficit. La otra cosa que se desprende de lo que dijimos anteriormente, al haber mayor cantidad de bicarbonato en orina, estas orinas van a ser alcalinas. Una persona que tiene una excreción aumentada de fósforo frente a orinas alcalinas va a formar cálculos. Entonces, en este grupo de pacientes uno tiene que tener presente que podemos generar con el uso crónico la presencia de cálculos renales, sobre todo de fosfato cálcico. Al hablar de indicaciones, recordamos nuevamente su poca utilidad como diurético al no tener un efecto significativo sobre lo que sería el aumento en el volumen urinario. Se lo suele utilizar para el tratamiento de glaucoma de ángulo estrecho, como parte del tratamiento en caso de intoxicaciones o protocolos de quimioterapia que requieran la alcalinización urinaria por la mayor eliminación de bicarbonato que proporcionan. Hablamos también del efecto sobre el sistema nervioso central al actuar sobre los plexos coroideos, disminuyendo la velocidad de formación de líquido cefalorraquídeo. Eso permite utilizar esta medicación para el tratamiento del mal de montaña y también en forma crónica su uso en casos de pseudotumor cerebral. En este caso, uno tiene que monitorizar, al ser un tratamiento crónico, por un lado el estado ácido-base para garantizar que el paciente no presente acidosis metabólica. Si el paciente presenta acidosis metabólica, su efecto se pierde, entonces en este caso hay que
administrar en forma conjunta bicarbonato, y la otra cosa, con el tratamiento crónico, hacer en forma periódica un control del perfil tiroideo. Y el otro punto que uno podría considerar como indicación es el caso de presentar edemas con alcalosis metabólica. La realidad es que el efecto sobre el ritmo diurético no es importante, pero muchas veces uno no tiene posibilidad de tratar una alcalosis metabólica severa de otra forma. Recuerden que cuando uno tiene una alcalosis metabólica se ponen en marcha mecanismos compensatorios para tratar de normalizar el pH. En este caso, el mecanismo compensatorio sería la acidosis respiratoria, que no es sostenida en el tiempo. Entonces, muchas veces la alcalosis metabólica puede ser un trastorno del medio interno severo, y en ese caso tiene indicación de recibir acetazolamida para forzar la pérdida renal de bicarbonato. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica van a estar contraindicados en el embarazo porque han demostrado ser teratogénicos en animales. Se van a contraindicar también en todas aquellas situaciones que puedan predisponer a la acidosis, tanto respiratoria como metabólica. Entonces, estaría contraindicada en el caso de POC o una afección respiratoria severa, en el caso de pacientes con una acidosis metabólica preexistentes o diabéticos de difícil manejo que van a tender a la acidosis metabólica o van a presentar algún tipo de discalemia. También van a estar contraindicados en caso de hiponatremia y en caso de hipocalemia. El segundo grupo de drogas que vamos a estudiar en esta clase es el grupo de los diuréticos osmóticos, que van a tener su efecto a nivel de la luz de todo el túbulo. Los diuréticos osmóticos son solutos no reabsorbibles de bajo peso molecular y que van a actuar a nivel de la luz del túbulo. Generan por su poder osmótico diuresis acuosa por acción principalmente sobre el túbulo contorneado proximal y la porción delgada del asa de Henle, donde van a retener el agua. Son filtrados, pero no se reabsorben ni se secretan. El resultado final es el aumento del volumen urinario con una diuresis que característicamente es acuosa por mayor pérdida de agua libre, aunque también ocurre pérdida de cloruro de sodio y otros iones acompañantes por arrastre. La droga principal de este grupo es el manitol, que se administra en forma endovenosa. En una primera etapa, luego de su administración, el manitol presenta efecto expansor del intravascular. Esto puede generar, por efecto osmótico, edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes predispuestos, sobre todo en aquellos que tienen falla renal oligoanúrica o trastornos cardiológicos preexistentes. Por este efecto osmótico sobre el túbulo, van a generar diuresis osmótica con riesgo de poliuria, deshidratación y depresión de volumen. En este sentido, tengo que ser muy cauto y realizar un balance de ingresos y egresos estricto para eventualmente reponer, en caso de que sea necesario, un porcentaje del volumen urinario que presente el paciente y evitar este riesgo. Con respecto a las disnatremias, lo que uno puede llegar a ver son dos etapas distintas. En la primera fase, cuando tengo esta expansión del intravascular por el efecto osmótico del manitol, puedo tener una hiponatremia dilucional. En la segunda etapa, ya cuando tengo la acción del manitol sobre el túbulo, puede surgir hipernatremia por diuresis acuosa, dada la mayor pérdida de agua libre por el túbulo. Esto no siempre ocurre, pero bueno, hay que tenerlo presente. Como otras alteraciones del medio interno, es posible constatar cierta acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato y también hipocalemia por pérdida de potasio a nivel del túbulo.
Con respecto a la acción de los diuréticos osmóticos sobre el filtrado glomerular, por un lado, aumentan el flujo sanguíneo renal por la dilatación de las arteriolas aferentes. También generan el aumento de la presión hidrostática en capilares glomerulares. Otro factor que ocurre es, por efecto osmótico, la dilución de plasma con una disminución en la presión coloidosmótica en capilares glomerulares y hacia la mácula densa. Todo esto va a favorecer al aumento del filtrado glomerular. Con respecto a las indicaciones del manitol, tendría indicación para el manejo del edema refractario en pacientes que no se encuentren deshidratados y que tengan un filtrado glomerular normal. Esto permitiría, por efecto osmótico, pasar el líquido del extravascular hasta el intravascular y de esa forma disminuir los edemas. Lo que tengo que tener presente es que estos pacientes deberían ser pacientes que tengan edemas secundarios a una mayor cantidad de líquido en el extravascular y que no sea, como por ejemplo en el caso de un paciente con un síndrome nefrítico, que presente edemas porque tiene un intravascular que ya está replesionado y que tenga caída de filtrado. Así que en ese sentido uno tiene que ser cauto. Por otro lado, se propone su uso para disminuir la toxicidad de pigmentos a nivel del túbulo en caso de situaciones como por ejemplo una lisis tumoral, pacientes que presentan una rhabdomiólisis donde la mioglobina y la hemoglobina pueden estar aumentadas y pueden generar impacto negativo sobre el túbulo por su obstrucción. Otra indicación sería la indicación de aumentar el flujo urinario, esto en el caso de que uno quiera por ahí forzar diuresis en un paciente con insuficiencia renal aguda. Lo que uno tiene que contemplar en esta situación es que el paciente debería tener una diuresis residual y uno debería estar seguro de que va a tener una respuesta diurética, porque lo que vimos anteriormente es que hay una primera etapa donde el efecto osmótico ocurre sobre el intravascular y si esta primera etapa ocurre y el paciente no presenta posteriormente una diuresis que sea efectiva, yo voy a generar edema agudo de pulmón o una insuficiencia cardíaca congestiva. Por otro lado, muchas veces, por su efecto osmótico, uno lo utiliza en las primeras sesiones de hemodiálisis en un paciente que está muy urémico para evitar el desequilibrio osmolar. En estos casos, el manitol se pasa durante la sesión de hemodiálisis para que no baje en forma brusca la urea y el paciente presente desequilibrio osmolar con daño neurológico, y en estas situaciones uno eventualmente puede aumentar el volumen de ultrafiltrado para que no ocurra aumento brusco del intravascular. Otra de las indicaciones es el edema cerebral, que se ve favorecido su uso por el efecto osmótico que presenta. Las contraindicaciones para el uso del manitol se desprenden de todo lo que charlamos previamente. Está contraindicado en pacientes con oliguria o anuria, donde yo no puedo garantizar una respuesta diurética. En este caso, el riesgo por expansión del intravascular por el efecto osmótico me puede generar edema agudo de pulmón o una falla cardíaca congestiva. De la misma forma, está contraindicado en pacientes con una
insuficiencia cardíaca descompensada o en edema agudo del pulmón preexistente. También su uso se contraindica en aquellos pacientes que presenten hemorragia cerebral por los cambios osmóticos que pueden sufrir. Este tercer grupo de diuréticos del que vamos a charlar ahora es el grupo de los diuréticos de asa y actúan a nivel de la porción ascendente del asa de Henle. Son los diuréticos que probablemente más vamos a utilizar en nuestra práctica diaria y son los diuréticos que tienen mayor efecto sobre lo que sería el aumento del volumen urinario porque son los diuréticos que permiten tener una mayor natriuresis. De los diuréticos que forman parte de este grupo vamos a hablar sobre la furosemida, que es la droga que tenemos disponible en nuestro país. Para explicar el mecanismo de acción de los diuréticos de asa y en este caso de la furosemida, vamos a tener que repasar un poco de fisiología renal. En la rama gruesa del asa de Henle es el lugar donde se va a diluir el líquido tubular. Es una zona que es impermeable al agua y a la urea, pero es muy permeable a los electrolitos. En esta diapositiva vamos a ver el funcionamiento de una célula del asa de Henle en su porción gruesa y ascendente. Vamos a ver que a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que se encuentra en relación con el capilar peritubular, se genera el gradiente de concentración necesario para la reabsorción de sodio. El sodio se reabsorbe desde la luz tubular por un simporte que involucra al cloro, al sodio y al potasio. Existen canales que están relacionados con la luz del túbulo que permiten el pasaje de potasio desde el interior de la célula a la luz del túbulo por gradiente de concentración. Y canales que van a permitir la reabsorción de cloro y de sodio por gradiente de concentración hacia el capilar peritubular. También podemos ver el pasaje de calcio y de magnesio por gradiente de concentración que difunde a través del espacio transcelular. La furosemida actúa inhibiendo el simporte de sodio-cloro-potasio compitiendo por el sitio de unión del cloro. Esto va a generar en este sector del túbulo una orina rica sobre todo en cloruro de sodio y también de iones acompañantes como calcio, magnesio y potasio. Por el poder osmótico de estos electrolitos también vamos a tener una mayor concentración de agua. Si lo que ocurre aquí lo llevamos a la clínica y hablamos de un defecto a nivel del asa de Henle en su porción ascendente, estamos hablando del síndrome de Bartter, donde en forma característica vamos a encontrar como alteraciones del medio interno, alcalosis metabólica, hipocalemia e hipomagnesemia. En estos casos vamos a tener una concentración en orina de calcio que está aumentada y esto es importante también tenerlo presente porque va a ser una diferencia con otros grupos de diuréticos. El efecto de la furosemida, como vimos recién, está en relación a la natriuresis. Esto se genera por la inhibición del simporte de cloro, sodio y potasio a nivel de la rama gruesa del asa de Henle. Va a haber en ese sitio una carga mayor de electrolitos que por efecto osmótico atraen agua y eso es el motivo por el cual el volumen urinario se encuentra incrementado. Otra cosa que es característica de este grupo de diuréticos es que la mayor eliminación de cloro por el túbulo va a producir alcalosis metabólica y es algo típico de los diuréticos de asa, sobre todo con el uso de dosis repetidas. Por otro lado, la furosemida también aumenta la capacitancia venosa sistémica mediada por prostaglandinas.
Esto favorece la disminución de la presión de llenado en el ventrículo izquierdo y es una ventaja en aquellos pacientes que presentan edema agudo de pulmón. Otra cosa característica de este grupo es que alteran el transporte de electrolitos en la endolinfa y esto se relaciona con ototoxicidad, que en asociación con otras drogas que presentan también potencial ototóxico puede ocasionar una hipoacusia de carácter irreversible. También la furosemida disminuye la resistencia vascular renal con aumento del flujo sanguíneo renal. Esto genera lavado y reducción de la tonicidad medular y por tal motivo no se modifica el filtrado glomerular. La furosemida puede administrarse por vía oral o por vía endovenosa. Por vía oral se absorbe con rapidez y alcanza concentraciones plasmáticas picos entre la hora y las 2 horas y su duración alcanza las 6 a 8 horas. Por ahí es un poco más errático predecir su efecto. En cuanto a la administración endovenosa, que vamos a ver que se puede hacer tanto en bolo como en infusión continua, tiene un efecto que es bastante inmediato. A la media hora ya se puede ver su acción. El pico ocurre a los 90 minutos y la duración del efecto es de 3 a 5 horas. Tiene una unión proteica elevada. Esto va a ser importante porque la droga, la furosemida, para llegar a su sitio de acción a nivel del túbulo, necesita esta unión proteica. Cuando yo tengo un paciente que presenta hipoalbuminemia, la dosis que voy a requerir de furosemida para alcanzar un mismo efecto va a ser superior. También lo que se hace muchas veces en pacientes, sobre todo con síndrome nefrótico o pacientes que presentan hipoalbuminemia de causa hepática, se administra en primer lugar albúmina y luego se indica la dosis de furosemida. Esto tiene un doble efecto beneficioso en este tipo de pacientes donde el intravascular tiende a estar deplesionado por efecto de la hipoalbuminemia. Si yo administro un diurético como la furosemida, más allá de que su respuesta va a ser menor, en primera instancia lo que voy a generar es una mayor depresión del intravascular. Voy a deshidratar al paciente. Al administrar albúmina, en estos casos, en una primera etapa, lo que consigo es el pasaje del líquido del extravascular al intravascular y con la administración de furosemida garantizo el aumento en el volumen urinario en forma efectiva y sin tanto efecto secundario sobre el paciente. La furosemida tiene metabolismo hepático y el resto se va a eliminar activo por orina a través del transporte de ácidos orgánicos en el túbulo contorneado proximal y de esa forma llegan a su sitio de acción. La furosemida tiene un efecto que es dosis dependiente. Llegado un punto, por más de que yo aumente la dosis administrada, la respuesta que voy a alcanzar llega a su techo. Es una vía saturable y el tiempo de contacto de la droga con su receptor va a ser más determinante de su efecto que la vía utilizada, si lo doy por vía oral, endovenoso o de la cantidad total de la droga que administro. Por eso, cuando uno alcanza la respuesta diurética máxima, por más de que uno siga aumentando la dosis, eso no se va a ver reflejado en el aumento del volumen urinario, pero se puede relacionar con los efectos adversos a nivel sistémico. La furosemida tiene algunos efectos sobre la hemodinamia renal. Va a generar cierto aumento del flujo sanguíneo renal y esto es mediado por un efecto sobre las prostaglandinas. Esto hay que tener presente que puede tener algún tipo de interacción cuando uno usa en forma concomitante
algún tipo de AINE, y si uno evita un balance negativo agresivo, que el paciente se expolie mucho de volumen, es un efecto beneficioso. Con respecto a la retroalimentación túbulo-glomerular, el filtrado glomerular no se ve disminuido porque genera un efecto de bloqueo a este nivel. Con respecto a los efectos adversos, principalmente lo que tenemos que tener presente en este grupo de drogas son las alteraciones del medio interno. Cada grupo de diurético particular va a tener sus características especiales. Cuando hablamos de furosemida, hablamos de una droga que genera, con su uso repetido, alcalosis metabólica por pérdida de cloro a través de la orina. También podemos tener hipocalemia, hiponatremia, depresión de magnesio e hipocalcemia. Característicamente, la orina luego del uso de la furosemida es rica en cloro, en sodio, en potasio, en calcio y en magnesio. De estos efectos adversos también uno puede pensar algunas indicaciones. La furosemida es efectiva para el tratamiento de la hipercalemia y también es efectiva para el tratamiento de la hipercalcemia. Por otro lado, la furosemida a dosis un poco más bajas actúa principalmente sobre la eliminación de agua libre y cuando uno usa las dosis habituales o dosis superiores, sobre todo lo que va a favorecer es un aumento en la natriuresis. Así que también se la puede plantear para el uso tanto de situaciones como CIJAD con dosis baja, tratando de favorecer la pérdida de agua libre, como en situaciones de hipernatremia, donde forzamos la natriuresis y reponemos parte de esa diuresis como líquidos hipotónicos para disminuir el sodio plasmático. Por la dinámica que tienen a nivel del riñón, son drogas que pueden generar hiperuricemia porque compiten con la eliminación de ácidos a nivel del túbulo y también por efecto sobre el potasio y la insulina en forma indirecta, hiperglucemia. Habíamos hablado de la ototoxicidad al alterar la composición electrolítica en la endolinfa, que muchas veces cuando se usa en forma concomitante con otras drogas ototóxicas como quimioterápicos o algunos antibióticos puede producir una hipoacusia que sea persistente e irreversible. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces cuando uno tiene una respuesta diurética exagerada, el paciente se puede deshidratar y poner en marcha mecanismos como la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con todas las consecuencias que eso posteriormente acarrea. Con respecto a las interacciones, la furosemida es una droga que tiene un uso relativamente frecuente, sobre todo en pacientes que se encuentran hospitalizados. Tengo que tener presente su potencial efecto ototóxico y que esto puede tener cierto sinergismo con el uso de drogas como los aminoglucósidos y el cisplatino. Se puede utilizar junto a drogas antihipertensivas. Esto mejora los registros de presión arterial, sobre todo en pacientes que tienen hipertensión arterial secundaria a sobrecarga de volumen, por ejemplo, síndrome nefrítico o edemas secundarios a represión del intravascular. Los digitálicos y antiarrítmicos, que van a ver en otra clase, pueden presentar toxicidad en relación a valores bajos de potasio. Lo mismo ocurre con el litio. Su toxicidad es mayor en situaciones de hiponatremia
Las sulfonilureas está la interacción en relación a las discalemias que genera la utilización de furosemida, sobre todo la hipocalemia que puede generar. Con las tiazidas y otros diuréticos tienen un efecto sinérgico y después, por el tipo de dinámica que tienen en su expresión a nivel renal, compiten con drogas que son de uso frecuente como los AINES, los antibióticos betalactámicos y el probenecid. También, que no está en esta diapositiva, pero lo charlamos anteriormente, el efecto de los AINES sobre la acción que tiene la furosemida sobre la capacitancia venosa secundaria a su acción sobre las prostaglandinas. ¡Ay, ya está la comida! Bueno, mi amor, ahí lo vamos a ver si lo apagué esto. Su uso va a estar contraindicado en pacientes deshidratados, en pacientes anúricos sin que tengan una respuesta a una dosis previa de diurético, pacientes que presenten alcalosis metabólica o diabetes en tratamiento con sulfonilureas. Las indicaciones, bueno, se va a utilizar para el tratamiento del edema, la insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, en caso de hipercalcemia sintomática, como parte del tratamiento de la hipercalemia en pacientes con función renal conservada o residual presente, pacientes con falla renal aguda que no se encuentren deshidratados, como para tratar de forzar el aumento del volumen urinario, lo que charlamos previamente, a dosis bajas, por ahí ayudan a una mayor eliminación de agua libre, entonces se puede plantear su uso en el tratamiento de la secreción inadecuada de hormona antidiurética y de hiponatremia que presentan estos pacientes, y para forzar diuresis en caso de intoxicaciones. La otra cosa que no está acá en esta lista, si uno es cauto en situaciones de hipernatremia, puede indicar una dosis un poco superior de furosemida para forzar la natriuresis y reponer el volumen urinario que presente el paciente como respuesta con líquidos hipotónicos. En este caso, lo que uno busca es que el paciente elimine sodio. Uno no busca una respuesta diurética expresada sobre un aumento del volumen urinario, entonces la idea es que uno reponga el volumen de diuresis con líquidos hipotónicos para que no se deshidrate y de esa forma que no aumente la hipernatremia. Lo que vimos en las diapositivas previas es que la furosemida en forma endovenosa tiene una rápida respuesta de acción y es el diurético que genera mayor respuesta en función al aumento del volumen urinario. Existen dos formas de administrarla en forma endovenosa. El inicio de acción, cuando uno la administra en forma endovenosa, es casi inmediato, a la media hora ya tenemos acción, y uno la puede administrar en forma intermitente como bolo o en un goteo continuo. Actualmente la forma más frecuentemente utilizada es la administración en bolo, que es la manera tradicional, y genera una respuesta rápida. El problema es que a veces la respuesta puede ser excesiva y si el paciente se expolia mucho de volumen y en un tiempo corto puede gatillar el estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en forma compensatoria y de esa forma perder respuesta. La otra cosa es, si nosotros hablamos de un paciente crítico, esta mayor fluctuación del volumen intravascular hace que el paciente potencialmente se pueda hipotensar y eso tampoco resulta demasiado beneficioso. Las concentraciones en plasma elevadas
se asocian sobre todo a mayor posibilidad de efectos adversos sistémicos como la ototoxicidad, que es un factor de riesgo la administración en bolo junto con otras drogas que tengan potencial ototóxico. Lo que vimos también al inicio de la clase es que con el correr del tiempo, cuando uno utiliza drogas como la furosemida, que actúan por ahí en segmentos más mediales del túbulo, todo lo que no se reabsorbe de cloruro de sodio en este lugar se va a reabsorber en sitios más distales como el distal y el colector. Por eso, con el correr de los días es posible que uno observe cierta resistencia al efecto diurético. Y el otro punto que no es menor, con dosis altas tengo mayor posibilidad de trastornos del medio interno, sobre todo de alcalosis metabólica e hipocalemia. La otra forma de administrar furosemida endovenosa es como infusión continua. Y el resultado es más fisiológico porque la diuresis se mantiene relativamente constante a lo largo del día, que es lo que ocurre en condiciones normales. Esto también permite una menor fluctuación en el volumen intravascular, que es beneficioso sobre todo en aquellos pacientes clínicamente inestables, donde una respuesta exagerada con un aumento importante en el volumen urinario puede generar hipotensión y repercusión sobre la presión arterial y el estado general del paciente. El uso de una menor dosis y una menor concentración plasmática también previene algunos efectos adversos que están relacionados con los niveles que pueden ser tóxicos, a veces cuando se administra en bolos, sobre todo la ototoxicidad. Y también los efectos adversos en cuanto a las alteraciones del medio interno no suelen ser tan marcados. También al administrar en una infusión continua, si uno de repente debe disminuir el efecto del diurético al cortar la infusión, el efecto diurético se interrumpe de manera más rápida que cuando uno administra un bolo, que uno no puede hacer nada para frenar esa respuesta diurética, aunque sea exagerada. Habitualmente cuando uno está frente a un paciente, lo que uno tiende a hacer es dar inicialmente un bolo, estar atento a la respuesta que tiene y después para el mantenimiento en pacientes que lo requieren uno puede pensar en la infusión continua. Esta forma de administrar también permite que la resistencia diurética por el uso crónico sea menor que con la administración en bolo intermitente. En las siguientes diapositivas van a encontrar uno de los tantos trabajos donde hablan de la ventaja de la infusión continua de furosemida frente al bolo intermitente. Ahora vamos a hablar de este nuevo grupo de diuréticos que son las tiazidas, que actúan a nivel del túbulo contorneado distal. Dentro del grupo de las tiazidas vamos a hablar sobre la hidroclorotiazida, que es la droga que utilizamos en nuestro país. Nuevamente, para explicar el mecanismo de acción de estas drogas, en este caso la hidroclorotiazida, vamos a repasar fisiología renal. En esta diapositiva tenemos una célula del túbulo contorneado distal. En primer lugar,
Una bomba de sodio-potasio ATPasa que se encuentra en la membrana vasolateral de la célula genera el gradiente de concentración necesario para la reabsorción de sodio desde el túbulo renal. El sodio se reabsorbe a través de un simporte por su gradiente de concentración junto al cloro. Existen también canales del lado de la membrana vasolateral de la célula que permiten la difusión del cloro por gradiente de concentración. Las tiazidas compiten o bloquean, mejor dicho, el simporte que permite la reabsorción de sodio y cloro, y esto va a generar una orina rica en sodio, cloro y potasio. Cuando un paciente presenta una alteración tubular a nivel de las células del túbulo contorneado distal, puede manifestarse con un cuadro de alcalosis metabólica, de hipocalemia y de hipomagnesemia. Característicamente, cuando se ve afectado este sector del túbulo, no se produce hipercalciuria, la pérdida de calcio por riñón está disminuida, y esto tiene un nombre que se conoce como síndrome de Gitelman. Además de la inhibición de este simporte de sodio y cloro en el túbulo contorneado distal, que permite el efecto diurético, las tiazidas van a producir un aumento en la reabsorción tubular de calcio por un mecanismo que todavía sigue siendo un poco desconocido. Y también tiene otras acciones, por ejemplo, inhiben las anhidrasas carbónicas en el túbulo contorneado proximal y distal. También inhiben la fosfodiesterasa y el consumo mitocondrial de oxígeno. Las tiazidas, si bien tienen un efecto sobre la eliminación de cloruro de sodio, no tienen un efecto natriurético muy importante, y es por eso que el aumento en el volumen urinario con respecto a otras drogas como la furosemida y el manitol es menor. No alteran la osmolaridad medular. En cuanto a la excreción urinaria de electrolitos que vimos recién, potencian la eliminación de sodio, de cloro, de potasio, de fósforo, de magnesio y de bicarbonato. Y lo que vimos también anteriormente es que la excreción urinaria de calcio se encuentra disminuida. Esto va a ser un punto característico que va a diferenciar a las tiazidas de la furosemida. Recordemos que la furosemida permitía una excreción mayor de calcio y podía utilizarse en el tratamiento de la hipercalcemia. En este caso, cuando uno administra una tiazida, la excreción urinaria de calcio está disminuida. Por eso forma parte del tratamiento farmacológico de la hipercalciuria, los pacientes que forman cálculos renales por una eliminación mayor de calcio. Y también puede formar parte del tratamiento de las hipocalcemias o del manejo del calcio en, por ejemplo, mujeres menopáusicas con un metabolismo fosfocálcico muy deficiente. Con el uso de las tiazidas no se ve afectado el flujo sanguíneo renal. Además, por lo general, la respuesta diurética que tienen no es intempestiva, así que no suelen estimular el eje renina-angiotensina-aldosterona. Tiene poca influencia sobre la retroalimentación túbulo-glomerular porque actúa en un sitio que es distal a la mácula densa, pero un dato para destacar es que tienen cierto efecto sobre el filtrado glomerular. Disminuyen el filtrado glomerular por aumento de la presión intratubular. Las tiazidas son drogas que se absorben en forma adecuada por vía oral. El efecto diurético tiene su inicio a las 2 horas y persiste durante
6 o más horas. También tienen un efecto hipotensor independiente al efecto diurético y comienza más o menos a los 3-4 días de iniciado el tratamiento. Lo que van a ver cuando vean la clase de antihipertensivos es que las tiazidas también forman parte del tratamiento para la hipertensión arterial y que muchas veces existen drogas que en realidad compuestos donde uno ya trae en el mismo comprimido la combinación de un antihipertensivo y de la tiazida. La forma de eliminación es renal y lo hacen a través del sistema de secreción de ácidos en el túbulo contorneado proximal, donde van a competir con otras drogas por su eliminación. En cuanto a los efectos adversos, las tiazidas, si uno habla de alteraciones del medio interno, lo que es característico es la predisposición a la hipercalcemia. Genera también hipocalemia, hiponatremia, hipofosfatemia, hipocloremia y alcalosis metabólica. Puede generar también hiperuricemia por la competencia en la eliminación de ácido úrico por el sistema de secreción de ácidos del túbulo contorneado proximal. También hiperglucemia en relación a las discalemias. Puede en algunos pacientes predisponer a la formación de pancreatitis por formación de cálculos. Como vemos, algunas interacciones son comunes con el resto de las drogas. En cuanto a los digitales y a los antiarrítmicos, como vimos con la furosemida, tienen mayor predisposición a presentar intoxicación digitálica y efectos adversos severos en relación a la hipocalemia. La hiponatremia potencia la toxicidad del litio. La hipocalemia también presenta interacción con las sulfonilureas. Tienen efecto sinérgico con diuréticos que actúan en otros sectores del túbulo. Por el efecto sobre el calcio, tienen interacción con la vitamina D y al utilizar las mismas vías de excreción van a tener interacción con los AINES, el probenecid y los antibióticos beta-lactámicos. Las tiazidas van a estar contraindicadas en pacientes que se encuentren deshidratados, en pacientes anúricos, en pacientes con alcalosis metabólica severa y en diabéticos en tratamientos con sulfonilureas. Está indicada para el tratamiento de los edemas, en la hipertensión arterial esencial. Con respecto a la diabetes insípida nefrogénica, lo que uno busca es este efecto que tiene sobre la disminución del filtrado glomerular. Es tratamiento farmacológico de la hipercalciuria y de la acidosis tubular tipo 2. El último grupo de diuréticos que vamos a ver son los diuréticos ahorradores de potasio. Estos diuréticos actúan a nivel de la porción distal del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector. Dentro de este grupo de diuréticos que comparten esta acción de ser ahorradores de potasio, se encuentran la espironolactona y el amiloride y el triamtireno. El sitio de acción de estas drogas es el sitio de intercambio de sodio y potasio, que es inducido por la aldosterona en la porción terminal del túbulo contorneado distal y en el inicio del colector. Con respecto a la espironolactona, es una droga que es antagonista de la aldosterona. Es un esteroide análogo de la aldosterona. Tanto el amiloride como el triamtireno son bloqueantes de canal de sodio a nivel apical. Lo que vamos a ver es cómo actúan los diuréticos ahorradores de potasio. La bomba de sodio-potasio ATPasa, que se encuentra en la membrana vasolateral de la célula del túbulo,
genera el gradiente de concentración necesario para que se reabsorba el sodio desde la luz del túbulo hacia el interior de la célula por los canales apicales de sodio. También ocurre la eliminación de potasio a la luz del túbulo por gradiente de concentración a través de canales específicos de potasio. El triamtireno y el amiloride actúan desde la luz del túbulo inhibiendo el canal apical de sodio, lo que no permite la reabsorción de este catión. La espironolactona actúa a nivel genómico y va a inhibir la síntesis de proteínas inducidas por la aldosterona, que básicamente son los canales apicales de sodio y la bomba de sodio-potasio ATPasa que se encuentran a este nivel, y de esta forma también van a interferir con la reabsorción de sodio. El resultado final de esto es que la orina tenga menor concentración de potasio y por eso se llaman diuréticos ahorradores de potasio. Lo que vimos al inicio de la clase, cuando hablamos de selectividad diurética, es que todos los diuréticos, a excepción de la espironolactona, actuaban a nivel de la luz del túbulo. La espironolactona, lo volvemos a remarcar, actúa a nivel genómico. Por eso también va a haber cierta latencia en su acción. Los diuréticos que actúan sobre la luz del túbulo tienen una respuesta que según su vía de administración, sea vía oral, sea vía endovenosa, va a estar más o menos inmediata. En el caso de la espironolactona, el mecanismo de acción va a estar retardado porque interfiere sobre la síntesis de estas proteínas. Los diuréticos ahorradores de potasio generan un pequeño aumento en la excreción de sodio, de calcio, de magnesio y cloro, con una mayor eliminación de potasio. Lo que hay que tener presente es que ya a esta altura del túbulo los electrolitos en su mayoría fueron reabsorbidos en sectores más proximales, entonces por eso no es una orina tan rica en... Los diuréticos ahorradores de potasio van a generar un aumento leve en la excreción de sodio, calcio, magnesio y cloro y van a tener su efecto sí más notorio sobre la disminución en la eliminación de potasio. Lo que tenemos que decir nuevamente es que la mayoría de los electrolitos ya fueron reabsorbidos en sectores más proximales del túbulo y por eso a esta altura no quedan muchos electrolitos como para actuar. Generan también una leve alcalinización urinaria, lo que si recordamos lo que habíamos dicho, que la espironolactona es un antagonista de la aldosterona, bueno, hablamos de que es un inhibidor de la biosíntesis de andrógeno a nivel periférico y que puede generar por eso efectos que tienen que ver con lo endocrinológico. Se administran por vía oral, tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, el inicio de acción es a las 24 horas del comienzo de su administración, como verán es retardado frente al uso de los otros diuréticos y el efecto máximo ocurre entre 2 y 4 días posteriores al inicio del tratamiento. Recordamos nuevamente que esto se debe a que su acción ocurre a nivel genómico. Producen un metabolito activo que es la canrenona y tiene metabolismo hepático. Sobre los diuréticos ahorradores de potasio podemos decir que presentan algunos efectos adversos que son comunes. Por un lado, obviamente, en cuanto a los trastornos del medio interno, son drogas que van a tender a la hipercalemia. Yo tengo que ser cauta a la hora de prescribirlo, porque por ahí si es un paciente que recibe algún diurético ahorrador de potasio y presenta con el correr de la evolución de su cuadro de base, falla renal, está en riesgo de presentar hipercalemia. También puede producir hiponatremia y acidosis metabólica.
Puede predisponer a la hiperuricemia. La espironolactona va a generar, por lo que vimos anteriormente, alteraciones endocrinológicas, sobre todo ginecomastia, disminución de la libido, impotencia, irregularidades menstruales e hirsutismo. Con respecto al triamtireno, puede generar litiasis renal, déficit de folatos y otros cuadros como intolerancia oral a la glucosa y calambres por alteraciones del medio interno. Los diuréticos ahorradores de potasio van a estar contraindicados en la insuficiencia renal por el riesgo de hipercalemia, y la espironolactona y el triamtireno, que tienen metabolismo hepático, en la insuficiencia hepática. En la diapositiva anterior lo que vamos a ver son las diferencias farmacocinéticas en un cuadro entre triamtireno y amiloride. ¿Para qué se prescriben los diuréticos ahorradores de potasio? Bueno, se los suele utilizar en combinación con otros diuréticos, sobre todo con la furosemida. La furosemida exfolia mucho al paciente de potasio, entonces uno al administrar un diurético ahorrador de potasio lo que tiende a ver es la mejoría en las concentraciones plasmáticas de potasio. La espironolactona se utiliza también para el tratamiento del hiperaldosteronismo, tanto primario como el síndrome de Cohn, como el secundario. En el caso de la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico y la insuficiencia cardíaca congestiva. Y también puede utilizarse por sus efectos sobre los andrógenos para el tratamiento del hirsutismo primario. Muchas veces estos pacientes que presentan hiperaldosteronismo secundario son pacientes que están deplesionados de volumen a nivel del intravascular, y esto genera estimulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y entra en un círculo vicioso que el paciente retiene más líquido y ese líquido pasa al intersticio y genera más edema, y el intravascular sigue estando deplesionado, y así todo el tiempo. Entonces uno puede prescribir la espironolactona por su efecto contrario a la aldosterona, como para cortar este círculo vicioso y de esa forma mejorar los edemas, pero no por su efecto diurético propiamente dicho en cuanto al aumento del volumen urinario, porque en ese sentido habíamos dicho que el efecto no era tan bueno. Vamos a hablar un poco de aldosterona. La aldosterona estimula la fibrosis y el remodelado cardíaco en pacientes que presentan hipertensión arterial e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y obviamente esto es un hecho nocivo. Hay algunas drogas que se pueden administrar en la insuficiencia cardíaca y que resultan beneficiosas. Dentro de ese grupo tenemos a la espironolactona, que es la que vimos en esta clase, dentro del grupo de ahorradores de potasio, y la eplerenona. La espironolactona es un esteroide análogo de la aldosterona y actúa como inhibidor de la biosíntesis de andrógenos. La eplerenona es un bloqueante selectivo de los receptores de mineralocorticoide, no tienen un efecto antiandrógeno ni tampoco progestágeno. Entonces van a tener estos pacientes menos efectos adversos desde el punto de vista endocrinológico. Y de todas maneras la eplerenona tiene metabolismo hepático por sistema de citocromos, al igual que la espironolactona, que tenía metabolito hepático, que era la canrenona. Tanto la eplerenona como la espironolactona previenen la fibrosis y la hipertrofia de la capa media y el aumento del grosor de la neoíntima provocados por el exceso de aldosterona en los pacientes con insuficiencia cardíaca. También tienen efecto antihipertensivo y son capaces de revertir la hipertrofia del ventrículo izquierdo, sobre todo cuando se los asocia a otras drogas como el enalapril.
Bueno, a continuación algunos cuadritos integradores. Cualquier duda que tengan con respecto a esta clase, recuerden que mi mail está en la diapositiva del inicio. Muchas gracias.